Bien, es un honor dar la bienvenida a Katia Colmenares, filósofa, tú dime si me equivoco en algo, he tomado algunos datitos ahí, filósofa mexicana, bueno, una de las voces más representativas últimamente del pensamiento latinoamericano, descolonial, ¿no? Junto con Ramón Vogel, que lo hemos tenido invitado también acá con nosotros, Karina Ochoa también la hemos tenido invitada, si me faltabas ahí tú. Bueno, doctora en filosofía, en humanidades, perdón, con especialidad en filosofía política, por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, realizó un postdoctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Bueno, su trayectoria está ligada a la epistemología de la descolonización, a la filosofía crítica, a la filosofía de la liberación. Trabaja conjuntamente también con Ramón Vogel, ha trabajado con Enrique Dussel. Y una duda ahí, Katia, ¿sigues en el programa de formación del Instituto Nacional de Formación Política de Molina? No más, ¿no es cierto? Recuerdan. Me parecía. Bueno, Voy a militar temas. Bueno, Katia, bueno, comenzamos. Bien, pues muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a todo el colectivo que hace pues posible este evento. La verdad contenta y contenta siempre de hablar de Marx y de hablar de América Latina. Yo quisiera el día de hoy dedicarme a este librito que acabamos de publicar, Un Marx para nuestro tiempo. Es una compilación de artículos. Hay artículos de Enrique Dussel, de Franz Hinckelhammer, de Juan José Bautista, de Michael Heinrich, hay uno mío también, y hay un texto también inédito de Marx, del Mega, un pequeño fragmento, porque justamente el secretario del Mega fue el que nos sugirió elegirlo para su traducción. Pues bueno, la verdad que me da mucha alegría que este libro haya salido en el contexto en el que estamos ahora, porque es un momento propicio para pensar ciertos temas. Yo quisiera, a manera de un poco de adentrarnos, ¿no?, al espíritu de este libro, quiero leerles un pequeño texto que es con el que empieza este libro, y quiero que pongan mucha atención. Son los primeros 2 párrafos que quiero compartirles, y dice así: Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Marx abandonó la filosofía al superar el idealismo hegeliano y se dedicó a la economía para desarrollar el método científico del materialismo histórico. Vamos a pedir si pueden apagar sus micrófonos, los que tengan todavía el micrófono abierto, para que no haya ruido en la sesión. Entonces dice: mientras que para Hegel la realidad era espiritual, para Marx era material. Son todos estos lugares, ¿no?, comunes que escuchamos desde el marxismo tradicional. O sea que la realidad era material, física y económica, ya que para Marx lo primero es la materia y la conciencia es un derivado de esta. A partir del método dialéctico hegeliano, el cual parte de la estructura tesis, antítesis y síntesis, Marx desarrolló el método del materialismo dialéctico como determinación de la infraestructura sobre la superestructura. La comprensión de la historia que desarrolló el Marx definitivo advirtió a los procesos revolucionarios por venir que la línea histórica de las contradicciones como lucha de clases daría lugar al socialismo como culminación de la etapa capitalista. Y bueno,
dice, prácticamente todo lo que se afirma en el párrafo anterior es falso, salvo la primera frase. Es decir, que Marx es uno de esos pensadores críticos de los que toda persona de izquierda cree saber algo. Sin embargo, lo más sorprendente es que, a pesar de ser demostradamente falso, sobre Marx continúa siendo repetido por el marxismo del siglo XX hasta el presente, lo que nos impide arribar a un marxismo del siglo XXI. Bueno, un texto muy parecido abre justamente la biografía de Terry Pinker sobre Hegel, en donde él pone un párrafo que es como con todos los clichés de Hegel, ¿no? Que si fue un justificador del imperio prusiano, en fin, que si la dialéctica, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Es el esquema que utilizó en su método. Y ahí, en ese texto, Pinker dice, es curioso, pero parece ser que no se ha entendido todavía el pensamiento de Hegel. Cuando yo leí esto, la verdad quedé muy impactada, porque yo ya estaba trabajando Marx, y justamente a mí Enrique Dussel me mandó a estudiar Hegel toda la licenciatura para poder hacer la tesis que yo quería hacer, que era sobre el método de Marx. Entonces me metí años y años en Hegel, y para mi sorpresa, ¿no?, esta afirmación de Terry Pinker, donde decía prácticamente no se ha entendido la dialéctica hegeliana, pues nos quedamos bastante impactados, porque el método de Marx supone justamente una inversión del método hegeliano. Entonces, si no se ha entendido de qué trata, ¿no?, de lo que está hablando Marx, ¿no?, ¿cómo se va a entender la inversión ahora? Entonces, bueno, esto me llevó pues bastante tiempo de irlo trabajando. Entonces, hay algunas cuestiones que hay que como quitar del medio para poder adentrarnos al tema. Y yo pongo algunas tesis al inicio del texto, justamente como a manera de limpiar el camino. La primera, por ejemplo, ¿sabían que el Marx que conoció el siglo XX es un Marx que construyó el estalinismo? Esto, digamos, se afirma porque la compilación de las obras de Marx y Engels en alemán, que sirvió como base para las traducciones de las distintas lenguas, fue preparada por el Instituto Marx-Engels-Lenin en Rusia. Es decir, la compilación no es inocente, ¿no? O sea, hay, bueno, muchos textos que son, por supuesto, de Marx, pero poner una cosa junto a otra, y en algunos casos realmente estamos hablando de construcciones completamente ideológicas y falsas, pero esto como que le ha pasado desapercibida a la izquierda. O sea, no hemos reparado suficientemente en esta idea. Es decir, la izquierda se ha querido desembarazar de muchas maneras del estalinismo, y sin embargo, o sea, toda su reflexión teórica más íntima, más esencial, pues está basada en una compilación que se produjo desde ahí, y con objetivos muy particulares. La ideología alemana es uno de los grandes ejemplos de estas construcciones. Justamente este texto, que no fue escrito como tal, así, ni por Marx ni por Engels, sino que constituye realmente un Frankenstein. O sea, se agarraron textos de distinto tipo, después, que además no guardaban relación entre sí, ni en el tema, ni en los años, y bueno, se estructuraron para que pareciera pues un todo integrado. De hecho, cuando uno ve los manuscritos originales, porque hay copias que justamente en el Instituto Marx-Engels, ¿no?, que es Santa de Alemania, tiene ahí para su difusión. Entonces, a mí me regalaron una hoja, ¿no?, de la copia del manuscrito de la ideología alemana.
bueno, una parte de la ideología alemana. Y es un texto que, como me lo decía el mismo secretario del MEGA, lleno de quemadas de cigarrillo, de gotas de vino, está sucio, tiene dibujitos, o sea, está todo rayoneado. Es decir, es un texto que Marx escribió para sí y que era un poco, digamos, un texto poco serio, es lo que quiero decir, ¿no? Y después lo hemos tomado como un texto de suma importancia, ¿no? Y como si fuese palabra de Marx. Hay otras cosas que también son súper importantes, como por ejemplo la famosa introducción de los Grundrisse de 1857-58, donde supuestamente Marx expone el método dialéctico. Y que en realidad es un texto que Marx como tal nunca publicó, es un texto que Marx tenía ahí guardado en un cajón y bueno, se presentó posteriormente como si fuese la explicitación del método dialéctico de Marx. Entonces hay que ver lo que esto significa, porque además, digamos, esta época que está sumamente influida por la lectura que estaba haciendo Marx sobre Hegel, es un texto que obviamente uno ve, ¿no?, las categorías de Hegel y eso pues se antoja como para decir ahí el método de Marx. Sin embargo, pensar sobre el método, y esto es algo que discutimos con los maestros, ¿no?, con Husserl, con Kinkelhammer, con José Bautista, y con otros maestros también de Alemania, porque en el 2011 tuvimos la oportunidad de ir justamente a la Humboldt Universität, a la Libre de Berlín también, para poder hacer entrevistas a los pocos marxistas que quedan todavía en vida. No son realmente muchos, es una generación que hoy día no tiene mucha cancha en la universidad, tienen cursos bastante periféricos, con pocos alumnos. Es decir, Marx realmente en Alemania pasó como a otra época. Hay como algunos nostálgicos que están todavía por ahí, pero no es gran cosa la que uno encuentra. Sin embargo, son grandes marxistas que en su tiempo produjeron obra y que, bueno, hoy están en la última fase de su vida. Entonces yo no quería perder la oportunidad y hice varias entrevistas, muchos de ellos. Entonces, ellos mismos también hacían el énfasis de que las reflexiones metodológicas duras, ¿no?, que encontramos en Marx, pues las podemos buscar realmente en el Capital de Marx, que es como su obra realmente más madura y más profunda, y que Marx cuidó hasta los últimos detalles. O sea, es un libro, como dice Dussel, ¿no?, que escribió 5 veces. O sea, lo escribió y lo reescribió. Y bueno, uno podría seguir contabilizando si pensamos, por ejemplo, en la traducción que se hizo a francés, ¿no?, que fue revisada también por Marx y que de plano no le gustaba la traducción y se puso a escribirlo, ¿no?, porque él mismo manejaba la lengua y reescribió muchas cosas, justamente reflexiones en torno al lenguaje, y hay cosas novedosas en esa otra traducción. Entonces Marx era sumamente perfeccionista, apasionado por la inteligibilidad, o sea, ser claro. Y bueno, en filosofía tenemos siempre como esa búsqueda de tratar no solo de ser precisos, sino también de ser claros, y conduce más todavía de ser pedagógicos. Y entonces Marx intentó y lo intentó muchas veces de expresar de la manera más organizada posible el argumento, porque de lo que se trataba era de mostrar al obrero común dónde estaba el robo en el sistema capitalista. O sea, la pregunta detrás, de fondo, es por qué hay ricos y por qué hay pobres, y darle herramientas a los obreros para poder luchar, para que cuando salgan a la lucha no solamente pidan un aumento del salario, sino que
Marx quería demostrar que el sistema del salario era ya fetichista en sí, era ya el robo en sí. Aunque le subieran el salario, el robo seguía intacto. Ese es el gran punto. Entonces, el poder expresar en palabras claras, ¿no?, para la gente de a pie, para los obreros que están en su lucha, en sus levantamientos, exigiendo mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, pues él quería mostrar, ¿no?, dónde está el misterio, o sea, el misterio del robo, porque realmente es como una obra de magos, en donde al comienzo, ¿no?, hay como una pequeña inyección de capital, y después al final del proceso hay un milagro de ganancia, que la pregunta es como, o sea, el conejo en la chistera, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió ese plusvalor, esa ganancia que después se embolsa el dueño de los medios de producción, el capitalista? ¿Y por qué al final del proceso el obrero sigue siempre en la misma condición de obrero y sigue siempre en la misma condición de sobrevivencia? Entonces, realmente la obra de Marx nos inspira profundamente, porque es una obra al servicio de la lucha, al servicio de los pueblos, como tiene que ser todo discurso científico. O sea, la ciencia, desde sus orígenes, es un pensar para hacer la vida más vivible. Decía Dussel, la razón es la astucia de la vida. O sea, la razón fue creada por la vida para poder reproducirse de mejor modo. Entonces, cuando nosotros hacemos ciencia y estamos enfocados en el objetivo fundamental, que es la reproducción de la vida, que nos ponemos realmente al servicio, ahí estamos alineados. Ese es, digamos, el concepto de ciencia que tenemos que desarrollar. El problema es que justo hoy vivimos el mundo al revés y no tenemos una ciencia comprometida con la vida. Tenemos una racionalidad que yo siempre digo es como un gatillo, ¿no? Un gatillo de un revólver bien cargado. O sea, listo para disparar. ¿Y listo para disparar a dónde? El objetivo es aumentar la tasa de ganancia. Entonces, fíjense cómo se ha invertido. Y esto es de lo que trata la obra de Marx. O sea, cómo se invierte la realidad. Entonces, cuando Marx dice que el método dialéctico de Hegel es una dialéctica invertida, lo que quiere decir no es solamente, digamos, que ahora tenemos que poner el método sobre sus pies, sino que el método está invertido, pero también la realidad está invertida. Y esto me parece central explicarlo. Es algo como, ¿saben?, de una sutileza, que esas sutilezas son donde se nos mete el demonio, ¿no? Dicen que el diablo está en los detalles. Y es así, realmente. Porque, fíjense, si lo esencial para Marx hubiera sido, voy a producir ahora, ¿no?, en lugar de una dialéctica, voy a producir una dialéctica crítica. Entonces hubiera escrito un texto lógico, ¿no? Hubiera agarrado y hubiera producido una ciencia de la lógica crítica para criticar a Hegel y para poner a la dialéctica sobre sus pies. Pero no hizo eso. Entonces, tenemos que como entender qué significa cuando Marx nos dice que la dialéctica está invertida y produce una obra que es el capital. A ver, o sea, es como, vamos a pensarlo detenidamente. Para Marx, el problema no es la dialéctica, el problema no está en el ámbito del pensamiento, el problema está en el ámbito de la realidad, o sea, de la materialidad, de cómo se reproduce la vida. Cuando hablamos de materialidad, esto es muy importante, son como de esos detalles, ¿no?, que todo el tiempo
se nos van porque con la lectura que hizo el marxismo del siglo XX, que además fue influenciada por una ola impresionante de positivismo, pues se perdió el rumbo, o sea, no se entendió lo que Marx estaba hablando porque se lo interpretó desde claves totalmente ajenas. Cuando Marx hablaba de materialidad, no se refería a la ciencia física de la materia que suena, no se refería a eso. No es la física lo que está detrás, sino que se refiere al contenido. Es como cuando, y Dussel siempre lo ejemplificaba así, cuando uno dice, ¿de qué estás estudiando, ¿no? ¿Qué materia estás llevando, por ejemplo, en la licenciatura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contenidos? Eso quiere decir, no se refiere a lo físico de la realidad, se refiere al contenido. Entonces, la materialidad, en última instancia, es la vida. Entonces, cuando pensemos en la materialidad, tenemos que conectarnos ahí, o sea, con la vida, con cómo se reproduce la vida, porque de esa materialidad es que está impregnada la realidad. O sea, si yo produzco una mercancía a través del sistema capitalista, lo que tiene adentro es el sistema capitalista, lo que tiene adentro es explotación. Ese es el contenido. Entonces, no se refiere a la cuestión física, se refiere a un ámbito, y aquí ya, digamos, o sea, la izquierda, por supuesto, cayó en 1000 pedazos y no entendió nada, porque se refiere a un contenido que solamente se puede entender desde la teología. Entonces, imagínense, si toda la izquierda pensó que la teología, ¿no?, la religión es el opio del pueblo, repitiendo una frase de Marx sacada de contexto, entonces dejó de entenderse lo que estaba diciendo Marx. Cuando decimos que la mercancía tiene como contenido explotación, ¿no? Y yo muchas veces lo digo esto en mis conferencias, pero yo creo que es muy gráfico. Es que la mercancía está chorreando sangre, ¿no? Dussel lo decía también de esa manera. Pero es una sangre que no se ve con los ojos. ¿Por qué? Porque ya pasó por el proceso de limpieza, ¿no? O sea, cuando llega el diamante y se pone del aparador en el gran mall donde se vende para los ricos el 1% de la humanidad, ya no llega chorreando sangre del niño que quedó en la mina sacando ese diamante. Pero ese contenido está ahí como materialidad. ¿Ven? A eso se refiere Marx. O sea, a la vida como contenido. Entonces, cuando yo reproduzco mi vida, es decir, cuando yo produzco, por ejemplo, bienes de consumo, ¿no?, lo que llamamos valores de uso, yo las puedo producir, fíjense, con trabajo y con relaciones humanas. O sea, entendiendo que tengo un buen trabajo, con relaciones en donde nos reconocemos unos con otros, en donde no hay explotación. Entonces, cuando yo me alimento de esa mercancía, me alimento también de esa materialidad, ¿sí? O sea, es vida lo que llega a mí. Pero cuando yo reproduzco mi vida a partir de una explotación, es decir, dejando mi vida ahí, porque eso es lo que va pasando, o sea, el obrero trabaja y a la hora de recibir el salario no recibe todo lo que ha puesto ahí. O sea, el obrero ha puesto un montón de energía, y esa energía que no es solamente medida a nivel de fuerza. O sea, Marx habla de fuerza, y aquí yo quisiera como llevarlo un poco más allá, porque está en Marx, pero quien lo desarrolla de manera más profunda
es Juan José Bautista. Para eso hay un artículo que vale la pena leer, porque la vida no significa solamente tiempo, ¿no?, de trabajo, sino que también hay contenido. Hay contenido espiritual, hay sueños, hay alegrías, hay, ¿sabes?, los enojos, la distancia con la familia por poder estar ahí horas trabajando, ¿no? O sea, hay mucho sacrificio. Es decir, todo eso está contenido en la mercancía. No es simplemente que el ser humano es una palanca de propulsión, aunque el capitalismo prácticamente quiere reducir al ser humano a eso. Pero en última instancia no es eso, sino que pone su vida, el obrero pone su vida. Pero justamente, como el trabajo se va volviendo en el tiempo más abstracto, o sea, al principio imagínense, un zapatero producía los zapatos, ¿no? Y entonces estaba durante todo el proceso de producción, hasta que al final, cuando tenía el zapato, o sea, él se reconocía en ese zapato producido. Pero ¿qué va pasando? Que con la mecanización, entonces al obrero ya no le toca hacer todo el zapato, le toca, qué sé yo, hacer la suela, o le toca hacer una costura, o le toca clavar unos clavos. O sea, al final, cuando sale el zapato de la fábrica, el obrero ya no se reconoce en su obra. O sea, porque ya no hay esa relación tan directa. Se va volviendo un trabajo cada vez más abstracto. Pero ahí también hay un robo de vida, y justamente en ese robo de vida es que unos se enriquecen y otros se empobrecen, porque el ser humano pone, el obrero pone mucho más de lo que se le regresa en salario. Y que además hay otro tema ahí fundamental, que es que esa capacidad de producir no la pone el capital. O sea, la tenemos nosotros, la tenemos pegada en la piel, la tenemos nosotros en nuestra propia vida. La vida es creadora. Y eso nos es dado como un don, que el capitalismo usufructa. Entonces, por eso cuando Enrique Dussel hace toda su reflexión, él dice, y utiliza esta expresión que es difícil de entender, y hay mucha gente de izquierda incluso ha rechazado por completo la tesis de Dussel. Dussel dice que el obrero produce en la exterioridad del capital. Cuando él habla de exterioridad del capital, quiere decir que esa capacidad creadora de ser trabajo vivo no se la da el capital, sino que la tengo yo ya en mi carne, o sea, en mi ser humano. Ahí la tengo yo, esa posibilidad, y eso me la da la vida. Y eso está más allá del capital. O sea, eso es condición de posibilidad, no solo del capitalismo, sino de cualquier sistema de producción. Todos los sistemas de producción han partido justamente de esa capacidad creadora del ser humano. Pero es creadora en realidad de la vida que tenemos como seres humanos y como seres vivos. Entonces, hay muchos de estos temas que son como que han pasado desapercibidos, han pasado bajo el radar, porque los conceptos no fácilmente vamos teniendo claros los contenidos. En el relato, ¿no?, que ha construido el capitalismo, y digamos, si uno habla con cualquier empresario, el empresario está seguro de que él es el que produce, ¿no? Porque él es el que pone los medios de producción y porque paga los salarios. Y en la teoría que se piensa desde el ojo, desde la mirada del capital, quien produce es el capital. Entonces pensémoslo como si fuese
un sistema, una totalidad, un sistema cerrado, ¿no? Entonces, que pasa como por todos los procesos, las determinaciones hasta producir el producto al final, ¿no? Que sale al mercado y se vende como mercancía y después se convierte en dinero, pero en un dinero que ya no es el mismo dinero que puso el empresario al principio, porque mientras que él puso al principio una cantidad menor, al final del proceso tiene una cantidad mayor. Entonces, lo que dice Dussel, y lo dice a partir de textos de Marx, es que hay como una inyección, ¿no? Una inyección de valor al interior de ese sistema capitalista. Y esta inyección de valor viene desde más allá. O sea, no viene desde el capital. Y el capital no lo puede pagar nunca. Por eso el trabajo humano no se puede pagar. El trabajo es, digamos, lo que tiene es dignidad. Porque la tengo como capacidad. Me puedes pagar a lo mejor las horas de trabajo, pero esa capacidad creadora es impagable, porque es infinita. Entonces, estos conceptos, ¿no? Como exterioridad, totalidad, nos sirven para entender mejor el fenómeno, o sea, para entender mejor cómo se va desarrollando el sistema. Porque en última instancia, si nosotros pensamos, ¿no? Este sistema capitalista que se ve a sí mismo como el creador, entonces podemos entender que Marx diga que el sistema capitalista en realidad es un gran fetiche, o sea, un gran ídolo. Entonces, traslademos como estos conceptos desde la teología para entender lo que nos está diciendo Marx. Todo valor es producción que viene a partir de la relación del trabajo entre el ser humano, esta capacidad creadora que tiene el ser humano, y la naturaleza. Entonces, dice Marx, es como si el trabajo fuese el padre y la naturaleza la madre. O sea, se necesitan esas dos cosas para producir valor. O sea, algo vale porque tiene trabajo, porque puse mi vida ahí, porque puse una determinada cantidad de horas y de contenido, que entonces vale. Y yo puedo producir algo con mucho valor, porque tiene muchas horas de trabajo, o puedo producir algo con menos valor, porque tiene menos horas de trabajo. Entonces, el capital como tal es valor acumulado. O sea, es criatura del ser humano. Es decir, lo hemos producido los seres humanos con trabajo. Y de pronto, ¿no? Esa criatura es como si tomara vida por sí, y entonces se nos despierta y se nos viene encima. Y ahora pareciera que la relación se ha invertido, que ahora el capital parece que es quien produce, y nosotros parecemos, ¿no? Los seres humanos como meros momentos de la producción, o sea, como una tuerca, un tornillo, ¿no? Una máquina, es decir, como una mediación al interior del circuito de la producción del capital. Entonces, el capital se nos vuelve como un dios. Y dice Marx, sí, pero es un dios falso. Y por eso es un fetiche. Y es un dios falso porque exige sacrificios humanos. Y aquí vienen como estas reflexiones teológicas de Marx que son sumamente importantes, porque a partir de estas reflexiones no solamente vamos a entender el sistema capitalista, sino que vamos a entender la modernidad. O sea, este sistema civilizatorio de muerte en el que estamos. Y bueno, esto lo repito, a lo mejor quien me escucha
quien ya me escucha decir que estoy rayado, otra vez va a decir lo que es la modernidad, pero es que es súper importante porque sin esto, quien no tiene el vocabulario, se nos perdió. Porque cuando uno dice modernidad, uno piensa siempre lo bueno, lo universal, lo racional, porque tiene todo eso pegado. Pero cuando nosotros hablamos de modernidad, lo hablamos en el sentido que le dio Enrique Dussel, cuando decía la modernidad como sistema civilizatorio nace en 1492, cuando Europa, siendo sumamente periférica, se expande, pero se expande con con una subjetividad egocéntrica, o sea, totalmente autorreferente, y comienza el proceso de globalización. Entonces, lo que tenemos hoy es un eurocentrismo en todo el mundo. Si ustedes van a cualquier universidad, en cualquier lugar del mundo, incluso la China, ¿no?, que ha sido civilización, y bueno, ella misma dice que los chinos dicen que siguen siendo civilización. Yo lo pondría por entre paréntesis, entre comillas, porque civilización quiere decir, o sea, que tú produces completamente desde un modo de vida. Pero la China está tan penetrada de modernidad como cualquier otra anterior civilización. Ahora lo que tenemos son culturas. Porque la ciencia es la ciencia moderna. O sea, no hay otra ciencia como tal. En algunos aspectos tienen ahí sus como resabios, qué sé yo, de acupuntura, de medicina, ¿no?, que funcionan a nivel tradicional, pero en lo macro, básicamente la institucionalidad, las relaciones internacionales, todo está cifrado desde la racionalidad moderna. Entonces, el método de Marx hoy nos sirve justamente para pensar esta civilización de muerte, para poder destronarla de ese lugar en donde se ha puesto, que es un lugar de Dios máximo, o sea, porque es incuestionable. Y ustedes piensen, por ejemplo, la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia es dogma de fe. Si no, acuérdense del COVID, ¿no?, en donde cualquier otra palabra que fuera distinta a lo que decía la ciencia moderna, bueno, era llevada a la Inquisición. O sea, los médicos se les quitaban sus licencias, sus permisos para ejercer como doctores, porque tenían una manera de atender la enfermedad distinta, o porque daban indicaciones distintas a lo que decía la OMS, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud. Y realmente se volvió, o sea, el sistema científico moderno en la Inquisición del siglo XXI. Pero bueno, como siempre pasa, la vida se revela, y hubo mucha rebeldía también durante el COVID, y seguirá habiéndola. Pero tenemos que ir como alimentando esa rebeldía y sobre todo hermanando esa rebeldía. Porque también tenemos que tener muy claro que hoy estamos en un sistema totalitario a nivel mundial que ya no reconoce fronteras. O sea, si pensábamos que todavía teníamos, digamos, gobiernos locales, países, fronteras, el capital transnacional ha penetrado a tal punto que ya está empezando a construir un gobierno mundial. O sea, esas cosas están pasando siglo XXI y están pasando a una velocidad tan acelerada que no nos estamos dando cuenta. O sea, fíjense que el día de hoy cualquier persona en el mundo puede ser un blanco fácil para poder
ser puesto en la mira de los intereses del capital. Ya no hay donde esconderse, o sea, se acabó. Y la única que tenemos es el poder ir reproduciendo los mensajes, la crítica, y que seamos tantos que se vuelva a manejar. Es la única que nos puede garantizar un mundo distinto al que estamos viviendo. O sea, realmente estamos en los límites, porque con la inteligencia artificial, o sea, se está logrando la culminación del sueño del fetiche. O sea, están creando realmente una entidad que pueda penetrar toda la realidad. O sea, imagínense el momento en el cual la inteligencia pueda penetrar la comprensión, por ejemplo, del inicio de la vida. O sea, estamos llegando como a preguntas últimas hoy, en el siglo XXI, en un momento muy acelerado. Y esto se puede utilizar para cualquier cosa. Entonces, son momentos realmente, como lo ha dicho ya Ramón Grossfogel en otras conferencias, yo se lo he escuchado mucho, de que estamos viviendo tiempos mesiánicos. Y yo creo que es así. Y que la racionalidad que tenemos hoy está un poco retrasada. Es decir, estamos como viviendo una diferencia entre lo vivido y lo pensado. Estamos viviendo ya una realidad que no estamos logrando pensar porque no hemos logrado entender. Y creo que hoy día, más que nunca, y esto puede parecer como algo así difícil de entender en un principio, que vamos a tener que avanzar en una reflexión teológica cada vez más profunda, si es que queremos realmente entender lo que está pasando. La izquierda se ha perdido esa reflexión durante mucho tiempo. No toda. Tenemos ahí las honrosas teologías de la liberación, que no son solamente cristianas, sino que también hay en otras espiritualidades. Tenemos también trabajos de descolonización en ese sentido, pensamiento de teología política, pero tenemos que ir penetrando cada vez más con los conceptos una realidad que se construye desde modelos ideales. O sea, hay proyectos que están hoy puestos en marcha desde el 1%. Hay una utopía que está allí, o digamos una distopía, si lo pensamos desde las grandes mayorías, ¿no? Es una utopía para el 1%. Pero es un lugar en donde no somos todos bienvenidos. Y tenemos que como ser muy conscientes de hacia dónde nos están llevando con las transformaciones que se están llevando a cabo hoy en día. Estas transformaciones económicas de un capitalismo que se cae, pero que se cae posiblemente porque venga otra cosa mucho más fuerte, mucho más incomprensible. Si ya el capital financiero, ¿no? O sea, con la bolsa construyó un lenguaje tan difícil, ¿no? Tan alejado de la gente que, imagínense, o sea, es tan, diría Marx, es tan fetichizado el capital financiero que los que se dedican al capital financiero ya no piensan siquiera que el valor lo produce el trabajo. O sea, ya están en otras teorías, ¿no? Ellos ya están en planteamientos en los cuales el valor se produce desde la información. Pero ¿es eso en realidad así? Y por supuesto que no. ¿Por qué? Y porque se sigue necesitando comer, beber. No hemos superado las 4 necesidades vitales.
que dice la Torá: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, un vestido al desnudo y una barca al peregrino. Porque bueno, estaban al lado del río, pero sería una casa en cualquier otro lugar del mundo. Esas son las 4 necesidades, y esas las tiene desde el primero que cultiva su huerta y que alimenta, que cada vez es menos población, a el último que está haciendo, digamos, las decisiones desde la inteligencia artificial, ¿no? Apretando el gatillo para liberar cada vez más a una inteligencia artificial que se pregunta a sí mismo sobre cómo mejorar este sistema. ¿Quién sabe? Quizás sea sin humanos, ¿no? O sea, digamos, estamos llegando a preguntas límite, en donde todas aquellas películas que ya empezaban a salir desde los años 60, 70 y que parecían como realmente cosas fantasiosas, hoy en día son realidad, ya no son cosas fantasiosas, están pasando. Entonces, eso nos implica de una manera muy especial, porque tenemos que abrir los ojos a eso que está pasando a un nivel de los modelos ideales, de cuáles son como esos proyectos que se tienen para la humanidad. Está pasando en el sentido de que hay una desincronía entre la realidad y lo que pensamos, porque además hay una maquinaria de medios de comunicación que tratan de hacer un control. No lo logran, por supuesto, pero tratan de hacer un control de la información. Pero estamos ya, o sea, al borde de la locura, ¿no? O sea, teniendo como presidente del imperio más grande del mundo a una persona que día de hoy empieza a salir en las noticias que tenía una red, ¿no?, de pederastia. Imagínense qué cosa grave. O sea, tenemos una maquinaria humana al servicio del capital. Pero cuando digo humana, es como aquella película, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa película? En donde se ponían como seres humanos alimentando las máquinas, ¿no? Es una imagen horrenda, yo lo sé, pero eso es lo que está pasando. O sea, una red de trata infantil es eso. Es poner la carne humana, ¿no?, al servicio del capital, en una trituradora, destructora, por supuesto, de toda la humanidad. Entonces, ese es el mundo que tenemos. Pero claro, ese no es el único mundo que tenemos. O sea, porque tenemos también, ¿no?, redes de solidaridad por todos lados, tenemos comunidades que reproducen la vida, tenemos generosidad, tenemos familia, es decir, estamos en una lucha. Y esa lucha lo tenemos que hacer en lo micro y en lo macro. Y por eso es que siempre estamos tarde, y también hoy llegamos tarde, porque estamos cuidando la vida, como tiene que ser. Poner como al principio, al que tengo aquí al lado, y ir abriendo los círculos y llegar lo más lejos. Y sobre todo, yo digo, lo que tenemos que garantizar el día de hoy, creo que es lo más importante, esa tiene que ser nuestra militancia fundamental, es abrir redes de trabajo, redes de concientización, redes de formación política. O sea, tenemos que pasar el mensaje, tenemos que dejar de guardarnos cosas sin guardarnos nada, tenemos que abrir todo lo que podamos comunicar, alertar, criticar, porque esta es la única arma que tenemos. Reproducirnos, tejer esa red, comprometernos, jugárnosla, porque un día o el otro quizá estemos en la mira, pero si somos muchos y hemos alimentado muchas redes, pues entonces será mucho más difícil.
tenernos en la mira a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Katia. Excelente, excelente. Primero agradecer porque ella está en España, son 4 horas de diferencia, es decir que allá estamos más o menos las 23 horas en España, debe ser más o menos, Katia. Bueno, todo un esfuerzo después de todo un día de trabajo, ¿no? Bueno, primero, así que bueno, ahora vamos a abrir las preguntas, levanten la mano y vamos a ver cómo sean concisos, así damos lugar a los compañeros y no le robamos demasiado tiempo a Katia por el horario, ¿no? De ella. Bueno, lo primero, junto a tu análisis, Katia, con lo de Dussel también, que lo hemos trabajado también en este espacio, me parece fundamental la lectura sobre todo del tema de la vida que en última instancia es comunidad, ¿no? Es con la otredad. Y me gustó mucho esa imagen que traes vos de la expropiación, no es solamente económica, ¿no? No es solamente económica ni de tiempo, es casualmente de todas esas potencias del humano que están encerradas ahí en esa fábrica y ahora mucho más, porque ahora te exprimen hasta lo cognitivo, ¿no es cierto? Y te explotan durante todo el día. Pero bueno, lo que sí me resultó realmente muy interesante acá para pensar en otro momento, en otra reunión, ¿no? Esto de la necesidad y lo que tú traes del concepto de la teología, ¿no? Sería un poco la idea, la necesidad de lo teológico para comprender esta matriz de la espiritualidad, de las potencias del humano, de la vida, de lo comunitario, ese salto, es lo que me gustaría como pregunta. Bien, ¿querés que juntemos un par de preguntas o vamos una a una? ¿Juntamos? Bien, Armando. Sí, buenas tardes, Katia. Desde México te saludo con mucho aprecio. Me encantó la exposición que acabas de hacer. Tengo una duda con respecto al materialismo dialéctico. Nosotros en mi época, ¿cómo explicarte? Crecimos con una idea de que el materialismo dialéctico era una idea hegeliana invertida, o sea que Marx le dio la materialidad y a partir de la materia como parte fundamental de entender a la dialéctica. Entonces la unidad y lucha de contrarios, los cambios cuantitativos y cualitativos, la negación de la negación y las categorías, o sea las leyes y las categorías fueron de alguna manera una invención o un trabajo que hicieron los soviéticos o realmente sigue vigente el materialismo dialéctico como una filosofía de entender la realidad. Esa es una pregunta. La otra es, me encantó mucho lo de la división entre, bueno, más bien la unidad del trabajo y la naturaleza, como lo explicaste, como son los creadores de las cosas, ¿no? De la vida, de la relación con el ser humano. Pues la pregunta más importante era la primera. Muchas gracias. Bien, seamos concisos en las preguntas, son varios. Hugo, bueno, Andrés. Perdón. Bueno, Hugo, volvemos a Hugo. Hugo de Guatemala. Yo oí una conferencia de Dussel, no puedo decir de cada año, más que pregunta es como pedir una aclaración, porque él dice que la frase esa de Marx, la religión como opio del pueblo, es sacada de contexto, porque él se estaba refiriendo al dios del faraón, ¿no? Al dios idolátrico. Y lo otro es cuando no entendí muy bien que la conciencia es la materia en evolución, ¿no?
estoy confundido, pero al ser Marx, tener una fuente, un origen judío, me sonó lo de la teología, ¿verdad? Porque la antropología teológica afirma que la materia es evolución del espíritu, que es el que da vida, ¿no? Entonces, pues no sé si me explico, pero es por ahí, es como aclararme. Esto es como retomar la fuente que le da vida a Marx, ¿verdad? Y que él propone. No sé si me he explicado. Bien, Hugo. Ana. Está muteada, Ana. A ver, no te funciona el volumen. No se escucha. Bueno, Andrés. Bueno, primero que nada, agradecerle a Katia por su tiempo, por su inagotable trabajo que realiza a través de la filosofía de la liberación. Yo quisiera hacer primero una lectura de los comentarios que hay a través del chat, en donde Ana pues pregunta si hay una interpretación mal o si hay una traducción mal. Por el lado de Jorge, pues allí nos da un comentario: excelente transposición didáctica, Katia. Me gustó mucho porque me dejó claro la disonancia cognitiva que tenía con Marx. Sin recuperar la red holística que es la vida, vamos camino al exterminio humano. José menciona saludos a Katia desde Cogedes, Venezuela. Seguimos trabajando el proyecto de la comunología aplicada en Fundacity, MinSit. Infinitas gracias, Katia. Denis menciona: de este lado de la lucha se nos hace difícil, necesitamos ayuda, que aún en este siglo XXI trabajamos como esclavos en Brasil y como costureros trabajando más de 15 horas. Eric envía nuevamente unos saludos desde la valerosa y aciaga patria natal de Simón Bolívar. Jorge: la emancipación epistemológica tendría que ser el primer paso. Jovinda Prema: abrazos, Katia, desde Argentina, y siempre agradecida por tu claridad compartida, alienta y continúa la humanización gota a gota, día a día. Y finalmente, César Forero hace una pregunta: ¿cómo ahora las aplicaciones hacen ese trabajo de desintegrar la sociedad? En referencia pues a la exposición que Katia nos ha realizado el día de hoy, pues en este momento yo estoy diseñando un enlace web, porque sé que es muy probable que no podamos tener respuesta probablemente a todas las preguntas que hagamos en la conversación, y he diseñado un enlace web para que allí pues podamos precisar algunas de las preguntas en caso de que los tiempos no nos den, ¿sí? Entonces, en este momento estoy compartiendo un enlace a través del mismo chat para que por favor pues nos hagan llegar las preguntas, para que posteriormente las podamos realmente pasar a Katia también, para que ella pues algunas nos pueda retroalimentar sobre estas preguntas que se hicieron, y también pues seguir tejiendo la conversación alrededor no solamente de lo que ya se expuso, sino de lo que probablemente vaya a salir de la conversación en adelante, ¿sí? Eso número uno. Y pues la pregunta que yo tenía pues, como pensada era, Katia dice que Enrique Dussel decía: la razón es la astucia de la vida, y pues a mí me parece predeterminado interpretar que, por ejemplo, la razón moderna es la que nos lleva a la creación de la inteligencia artificial detrás de un método invertido. Entonces, bajo esta misma lógica que pues dilucida otro sentido, digamos, no de vida sino de muerte, como bien lo mencionaba Hinkelhammer, pues quisiera que de pronto nos dieras algunas pistas de cómo hacer una distancia y una diferenciación entre lo que significa la razón moderna y esa razón que Enrique o la filosofía de la liberación nos proyecta sobre lo que significa la vida, porque la razón moderna como bien lo mencionaste, pues dilucida un proyecto civilizatorio, como lo dice Ramón Grossfogel, donde contiene una cantidad de procesos que apropian la vida, la subjetivan, la vuelven egoica y demás. Y pues ahorita mencionabas algo de lo teológico, y pues me parecería interesante pensarlo desde el politeísmo también,
en términos de comprender no un Dios, sino varios dioses y varios significados de vida, porque pues los pueblos originarios precisamente se basan en la fundamentación de lo que significa la naturaleza desde múltiples visiones y desde múltiples posibilidades de vida. Entonces, pues ahí ampliando un poco la pregunta, te agradezco nuevamente por tu tiempo, por tu disposición, tanto ahorita en este momento como por compartir a través de esta conversación, y pues también ahí hacer una precisión. Me gustaría que si pudiésemos para el próximo año tenerte nuevamente como invitada en el espacio. Muchísimas gracias, estás bienvenida en este espacio para seguir tejiendo la conversación. Gracias. Ya está comprometida el año que viene. Ana, ¿pudiste arreglar? No se escucha, Ana. Bueno, César. Hola, feliz tarde. Saludos a todos. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, nada, felicitar por esta tarde de hoy. En serio, fíjense, veo como las transnacionales, estos medios de comunicación, ¿verdad? Atacan todos los días. Le roban la originalidad a la gente, enseñan un programa y le dicen a la gente, bueno, yo te enseño el programa y tú das todas las ideas y estas ideas son mías. De igual manera, los medios de comunicación, las editoriales se apropian de la información de la gente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves allí, amiga? Y nosotros lo vemos ustedes por espacio. Perfecto. José Antonio Martínez. Yo no alcancé a entender muy bien porque se escucha como con mucha distorsión a César. Sí. César, cualquier cosa escribir en el chat, así te lo leemos, pero no se te entendió bien. José Antonio. Saludos, Katia, ¿cómo estás? José Martínez de Cogedes, del equipo del Ministerio de Ciencia. ¿Cómo estás? Fíjate, Katia, allí importante, quisiera que nos pudieras vincular el trabajo de la bioética que se viene desarrollando en Venezuela a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del cual también eres asesora en esa área para el país, ¿verdad? ¿Cómo está vinculado con eso, con el pensamiento de Marx? Y la importancia, pues, para una nueva racionalidad desde la comunidad, cómo la bioética transversaliza todo este proceso. Gracias. Perfecto. Cerramos con Antonio y si Ana logró el audio, cerramos con Ana. Antonio. Buenas tardes, gracias. Yo hablo desde Bolivia y la pregunta es bien concreta. Después de la crisis que hemos tenido con del 2019, en los análisis que se hacen en Bolivia, hemos visto que el marxismo aplicado dogmáticamente como la lucha de clases y la vanguardia proletaria al final no terminó de entender la realidad de los pueblos originarios. Ahí hay una contradicción muy fuerte. Entonces, me gustaría tu opinión al respecto y ahondar un poquito en el trabajo de Marx respecto a la subjetividad también, ¿no? Que tiene que ver con esto. Gracias. Bien, cerramos con Ana esta primera ronda. Si hay otra ronda, la hacemos. Ana. No, en todo caso escribíla, no se escucha. A ver. No se escucha, Ana. En todo caso escribíla en el chat. Bien, Katia. Dice relación entre analéctica y dialéctica, la pregunta de Ana. Bien. Katia. ¿Estás muteada? Ahí estoy. Bien. Ahí está bien.
Muchas gracias primero por las preguntas. Bueno, preguntas muy complejas. Cada una me llevaría a hacer una conferencia. No puedo hacer un ciclo. Pero, a ver, quizá pueda ir como hilando una con la otra. El tema de la teología fue lo primero que se me preguntó. Sí, efectivamente, este sistema civilizatorio hizo una transición del lenguaje teológico explícito, porque comenzó siendo, a ver, vamos a pedirle a un Otopaz si puede mutearse. Perdón, sí. Gracias. Entonces, este sistema civilizatorio, que me llevaría un poquito de tiempo hilar fino, pero se construyó a partir de una inversión originaria, que es la inversión del cristianismo. El cristianismo como un movimiento político de lucha por los pobres, que tenía una visión del ser humano como unitario, no había dualismo, sino que la carne, la carne es espiritual. No es que tenemos el cuerpo y el alma, sino que en la carne está la vida, y eso tiene implicaciones políticas y implicaciones económicas. Es muy fuerte, porque si la carne es espiritual, la carne ahí tenemos la vida. Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, pensamos en hacer justicia en la carne del otro. O sea, pensamos en dar de comer, dar de beber, construir un mundo de justicia, una comunidad lograda. Es decir, se logra como el ideal en este mundo, ¿sí? Y por eso es un movimiento de liberación. El cristianismo, en su origen, es un movimiento de liberación. De liberación y de la opresión, por supuesto, y de la construcción de un mundo de justicia. Entonces, cuando se lleva a cabo una inversión de ese cristianismo, tenemos lo que Dussel llamó la cristiandad. Entonces, que ahora, primero, lo que pasa es que asume como estructura el dualismo helénico, que entonces tienes cuerpo y tienes alma, pero no es nada más como que los tienes uno y otro, sino que los tienes así, ¿sí? El alma está arriba y el cuerpo está abajo, ¿no? El ser humano está arriba, la naturaleza está abajo, el hombre está arriba, la mujer está abajo. O sea, todo se estructura a partir de un dualismo que es superior e inferior. Y esto tiene un montón de problemas, porque si lo ves, por ejemplo, desde el punto de vista de la política, ¿no? O sea, el soberano, ¿no? Es el que está arriba, no es el pueblo, sino que es el que está arriba. Y es el que manda. Si lo ves, por ejemplo, desde la realización del ser humano, pues no importa tanto si aquí te estás muriendo de hambre y si aquí sufres y si aquí eres pobre, porque tuyo es el reino de los cielos. O sea, encomiéndate y apórtate bien, haz el buenito, que después en la otra vida todo eso te será recompensado. Es más, si sufres en este mundo, pues más grande será tu recompensa. Entonces, este sistema, o sea, la inversión del cristianismo como cristiandad, trae la justificación del imperio. O sea, lo que está detrás es la justificación del imperio. Entonces, y de la dominación, por supuesto. Entonces, pero esto, que en un principio se hizo con teología en mano, o sea, porque hubieron textos con los cuales
traducciones, la traducción simplemente de la Torah, ¿no?, a lo que nosotros conocemos como la Biblia, es ya, o sea, como saltar en un abismo, ¿no? Y pasar un túnel de hoyo negro, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sin embargo es una traducción, o sea, el Pentateuco, ¿no?, los 5 primeros libros, es lo que corresponde a la Torah, pero si tú lees una Biblia, no tiene nada que ver. Ya de por sí la Torah judía, ahí también las traducciones son bien problemáticas, las interpretaciones otro más problemáticas, ¿no? Y también tenemos ahí una judeidad de pueblo elegido que es un desastre, y el sionismo enseguida. Entonces, lo que quiero decir es que el fundamento del modo de organizar la vida del ser humano se dio siempre a partir de una espiritualidad, de una comprensión del todo. Por eso cuando Hegel decía que Dios, ¿no?, es la idea absoluta que ilumina todo lo real, que ilumina todo lo que es en este sentido. O sea, a partir de una comprensión de lo divino, una comprensión del todo, es que tú puedes organizar la vida política, la economía, la pedagogía, o sea, todo va en su sitio, de acuerdo a la luz, ¿no?, del Dios que tú proyectas, o del modelo ideal, si tú quieres. Entonces, esto era claramente teológico, o sea, no había exterioridad, o sea, en el sentido que el ser humano siempre pensaba y se pensaba desde su relación con lo sagrado, sea cual sea esta visión, pero esta relación era muy clara. O sea, la conexión con lo sagrado me da un lugar en el mundo, me da una visión, me da un modo de comportamiento, me da principios, me da valores, me da el sentido de mi maternidad o de mi paternidad o de mi relación con el otro. Es decir, me da un lugar, o sea, o pone toda la realidad en su lugar. Entonces, la modernidad va a ser una transición que es del discurso teológico cristiano, pero de la cristiandad, al secular, ¿sí? Y esta va a ser una traducción con el objetivo de universalizarse. Porque entonces parece ser que yo dejé atrás lo teológico, dejé atrás el mito, y ahora lo que me queda es la razón, ¿no? La razón pura, objetiva, verdadera, universal, necesaria. Entonces, este pasaje que se hace de la religión, bueno, de la espiritualidad, ¿no?, de la visión teológica al secularismo, crea también la visión de la religión. Esto le recomiendo un libro valiosísimo de Abdenur Prado que se llama Genealogías del monoteísmo, la religión como un dispositivo colonial, que es un texto bomba que tenemos que leerlo, es como uno de los primeros libros que hay que leer para tratar estos temas, porque lo que dice es que lo secular y la religión se crearon al mismo tiempo. O sea, es una visión de Occidente. O sea, el crear un espacio religioso, ¿no?, de ortodoxia, y un espacio de secularismo. Entonces, este espacio de secularismo tiene toda esta cobertura, ¿no?, de objetividad. Y entonces lo religioso, pues, es lo dominador, lo que tenemos que superar, lo atrasado. Otra vez el dualismo, ¿ven? Es el de arriba y el de abajo. O sea, nunca se pierde esa estructura dualista. Entonces, cuando se crea el secularismo y se crea la visión religiosa, ¿no? O sea, es más, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de las espiritualidades como religión, ya estamos describiendo el tema desde la modernidad.
porque antes no había la visión de la religión. O sea, no había una exterioridad más allá de lo espiritual. O sea, piensen en nuestros pueblos originarios, por ejemplo, en América Latina, o sea, vivían su vida en relación a su contacto con el cosmos, o sea, con la Pachamama, y desde ahí todo, o sea, no había un espacio fuera de eso, o sea, fuera de la cosmovisión, no había una exterioridad. El hindú nacía y estaba al interior de su cosmovisión, o sea, no había una afuera. Pero la religión lo que hace es que crea un aparente afuera, que no es afuera, sigue siendo el mismo prejuicio de la cristiandad, pero ahora disfrazado con un discurso secular. Entonces la modernidad es la cristiandad tal cual, pero solamente que no se nota. O sea, ahora ya hablamos de racionalidad, de objetividad, y entonces lo que hace la modernidad con el discurso secular es un proceso de formalización, o sea, de purificación de las categorías, ¿no? Pero es maquillaje, o sea, la formalización es maquillaje total. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que hacer un trabajo de análisis teológico, es que tenemos que penetrar en estas estructuras, o sea, mostrar la teología que está detrás. Porque el problema es que la teología que está detrás es una teología de dominación, que tenemos que superar. Entonces, si vamos a avanzar, digamos, al interior de un modelo ideal, pues que eso sea de liberación. Que pensemos, por ejemplo, en un modelo ideal de comunidad lograda de todos los seres humanos, de la vida en general, ¿no? Como decía Dussel, ¿no? El postulado de la vida perpetua. O sea, pensemos en modelos ideales que realmente sirvan para construir un mundo de justicia. Pero el problema es que tenemos teologías que están activas, funcionando en nuestra realidad, pero que no las vemos. Somos totalmente ingenuos de eso. Y la gente que está pensando estos temas lo sabe y lo hace de manera explícita en sentido teológico. O sea, es la izquierda la que está así, miren, con los ojos tapados, porque no podemos llegar a ese nivel de análisis y de profundidad, porque decimos, no, es que la religión es lo que el pueblo, ¿ves? Yo estoy ya en el ámbito de la razón, de la objetividad, y no me doy cuenta que en realidad estoy atrapada, igual al interior de la cristiandad, pero en un discurso secular. Porque es lo que dice Jim Kellamer, la modernidad es la racionalización de los prejuicios de la cristiandad. O sea, no superamos la cristiandad. Estamos metidos hasta aquí. Solo que no lo vemos. Y por eso la izquierda, sus análisis son pobres. O sea, vamos a criticar esto, vamos a criticar lo otro, pero no da a criticar el sistema como tal. Porque entonces se dedicó, por ejemplo, en el caso del marxismo, ¿no? Y aquí respondo un poco la pregunta de Marx, se quedó atendiendo el tema económico. O sea, pensó que el problema era económico. Una vez que hagamos la dictadura del proletariado, listo, se acabó el problema. Pero no nos dimos cuenta que nos quedó la dominación en todo lo demás. Primero que es dictadura, es otra vuelta a la dominación ahora del otro. Pero el machismo, el racismo, o sea, todo quedó igual. Porque el problema no es simplemente económico, es estructural, es de civilización. O sea, la crítica que tenemos que hacer por eso es muy profunda, pero si nosotros la abordamos desde el nivel teológico, realmente vamos a la estructura. Ese es el punto. Entonces, bueno, lo del materialismo dialéctico. Lo que pasa es que tenemos que, o sea, yo diría,
atrevámonos como a pensar Marx más allá de las estructuras que hemos aprendido del marxismo. Porque a veces estas estructuras nos van a, en lugar de enriquecer, nos van a dar fórmulas que a la mera hora no funcionan. O sea, cuando pienso en la dictadura, como que siempre la lucha de contrarios, ¿no? Entonces primero pues están los capitalistas y ahora hay que criticarlos y ahora viene la dictadura del proletariado y después, o sea, como si fuese una ley, una ley de la naturaleza, pero ahora en la sociedad, ¿no? Y que una cosa le sigue a la otra, pues no estoy entendiendo el tema. Porque al final la dictadura del proletariado es dominación igual. O sea, cambio todo, pero en realidad no cambia nada. Cambio de amos. Ahora son nuevos amos que al final van a volver a repetir el mismo esquema. Porque fíjense, el punto aquí es que tanto el burgués capitalista como el obrero, los dos comparten la misma conciencia, que es la conciencia burguesa moderna. Y por eso el obrero apenas tiene un poquito más, se hace burgués, se burguesa y se vuelve también conservador, ¿sí? Y ahora me toca a mí. o sea, le sale como el ego otra vez la búsqueda del propio interés. ¿Pero por qué? Porque los dos tienen la misma estructura. Claro, están en distinto lugar, pero en el momento en el que la dialéctica le favorezca al otro, va a volver a reproducir lo mismo. Pues entonces lo que tenemos que superar es, o sea, tenemos que elevarnos otro nivel. O sea, tenemos que, como diría Hegel, ¿no? Superar la contradicción del entendimiento y subir a la razón, donde realmente podemos entender el tema. Y la razón es la estructura. O sea, en última instancia, el modelo ideal que está detrás. Y el modelo ideal en el obrero y en el burgués es la conciencia burguesa. Es el yo, ¿no? Que se busca a sí mismo, que se piensa a sí mismo, que se pone por sobre todo y que cosifica todo lo que toca, ¿no? Porque entonces yo veo por mis propios intereses y tú, el otro, es una mediación, la naturaleza es una mediación, todo lo que hago es una mediación para mí. Todos los otros son una mediación para mí. Entonces ese es el contenido de la conciencia burguesa. Pero si nosotros lo vemos, o sea, desde el nivel, desde un análisis teológico, nos vamos a dar cuenta que hay una visión de Dios ahí. O sea, hay un endiosamiento. Hay una cita maravillosa, que yo creo que, miren, la tengo aquí. Porque luego tengo aquí mis citas que son útiles. Esta es una cita que a mí me ayudó muchísimo a entender el tema. Déjenme ver si la tengo aquí. Aquí está. Si me permiten compartir. Vamos a ver si puedo. A ver. Si no puedes, léela, Katia. Ahí está, compartir ventana. Compartir esta ventana. ¿La ven? No, hasta ahora no. Esta. ¿Ahí? No. A ver, ahí parece que sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí. solo agrande la Katia, por Ah, favor. vale, vale. La voy a agrandar. No sé si la agrando y la perdemos, pero a ver. Voy a ver. No, ahí se veía bien recién. Ahí está. ¿Ahí? Está bien, está Muy bien. 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 Dice así: conviene estudiar en detalle estos asuntos para ver en qué es capaz de convertirse el burgués y en qué convierte a sus obreros. ¿Se escucha ruido ahí? Si pueden silenciarse, por favor. Dice: allí donde le dejen moldear el mundo libremente a su imagen y semejanza. Esta es una cita de Marx, lo primero. Y entonces Hinckelhammer comenta y dice: si este burgués se hace una imagen de Dios, entonces Dios es como él, un déspota legítimo, para el cual el ser supremo
para el ser humano no es el ser humano, o sea, digamos, el ser supremo es Dios, o sea, el Dios para el ser humano no es el ser humano, sino el mercado, el dinero, el capital. Surge una imagen de Dios en la cual Dios mismo es el ser supremo para el ser humano. Es la trascendentalización de la imagen que el burgués se hace de sí mismo. Según esta imagen, el burgués forma el mundo. Su imagen de Dios y su imagen de sí mismo no se distinguen. Dios es un burgués en su perfección y el burgués un Dios imperfecto. Su imagen de Dios es una superación metafísica de su imagen de sí mismo. Ahí estoy, ¿ya volví? Sí, sí. Eso. Entonces, quiero brevemente como que nos detengamos en esta cita, porque lo que dice Hinckelammer es bien alineado cuando el ser humano ve al ser humano como ser supremo. O sea, no es que crea que el ser humano es Dios, sino más bien que en la relación con el otro se te tiene que notar qué es lo que crees cuando crees. O sea, el creer no es una cosa, digamos, de ir a misa y de hacer oraciones, sino cómo tratas al otro. Ahí es donde se te nota qué es lo que crees. ¿Cómo tratas a la naturaleza? O sea, ahí es donde está tu oración y tu credo. Entonces, en el capital, pues está claro que la relación con el otro es de instrumentalización. Entonces está claro que el Dios es de dominación. Entonces el reflejo en la tierra nos da el reflejo del cielo. O sea, ahí es donde podemos nosotros entender qué es lo que estamos construyendo. Si es un Dios verdadero o un Dios falso. Entonces dice Hinckelammer, el Dios verdadero es el que hace justicia con el otro. No me importa lo que creas, ni cómo lo creas, ni cómo se llame, pero ahí se te nota. Y ahí es donde tenemos que hermanarnos. O sea, más allá de las espiritualidades y de los nombres que le podamos dar a Dios, en donde tenemos que, digamos, orar juntos, es en el tratar al otro. Y ahí entonces no hay diferencia entre las grandes espiritualidades. ¿Se entiende? O sea, ya no importa que si monoteísmo, que si politeísmo, yo te diría, eso es irrelevante, que si son uno, que si son muchos, lo importante es a dónde te lleva tu credo, cómo se materializa, porque cada uno es testimonio de lo que cree. Entonces, o sea, que tratar al otro sea, ahí es donde hay que dar testimonio. Hay una cita preciosa que pone, creo que es de Rosenzweig, y que dice de Elías el profeta, y que dice, Dios es quien le habla, y que le dice, si tú crees en mí, yo seré Dios, y si no, no seré. O sea, el que crees no es una cuestión abstracta e ideal. El que crees es la materialidad de la vida. Y por eso lo teológico, pero entendido así, es tan importante. Pero hay que descubrir, como, digamos, este es el método, ¿no?, que hay que descubrir. Cuando hablaba Hinckelammer de estos temas, él decía, yo lo que hago es teología profana. Bueno, pero era el método de Marx también, ¿no?, de descubrir los dioses terrestres
Y ahí es donde, o sea, si existen o no existen, es irrelevante también. Lo importante es a qué nos lleva. Pero bueno, yo creo que aquí he contestado varias preguntas. No sé si algo, se me quedaron seguramente un montón de temas. Vale, Katia. Bueno, está muy bueno. Anabel, ¿quieres hacer una preguntita corta, por favor? El sonido. Ahí está. Ahí está. Sí, gracias, Katia. Nomás algo así muy rapidito. Por ejemplo, para los que no somos filósofos ni venimos del mundo de la filosofía y todo esto, ¿dónde leer a Marx para entenderlo? ¿Con tu libro? ¿Con los del doctor Dussel? Yo diría que este librito salió bueno, ¿saben? Porque tiene un texto de cada uno y todos los textos son sobre la teoría del fetichismo. O sea, es sobre el método de Marx como teoría del fetichismo. Así que el texto de Juan José es de una belleza, o sea, es muy claro, además él es muy pedagógico. Quizá el texto más duro sea el de Hinckelhammer, pero porque supone como algunas explicaciones. Es que Hinckelhammer, cada frase de Hinckelhammer hay que como volverlo a un libro. Entonces está como masticadito para los que no somos del mundo de la filosofía. ¿Sí? Pues yo digo, hay que entrarle y sobre todo yo diría hay que leerlo en comunidad. Pues anda bien. Vamos, el libro, Katia, si tú lo permites, voy a pasar el título después a los grupos, el título completo, todo eso lo voy a pasar a los grupos, no solamente los que están presentes, sino para los que no han podido asistir por el tema del horario y todo esto. Buenísimo, mira, sería muy interesante, muy interesante, programando para el año próximo, en algún momento que tú puedas, seguir trabajando en toda la espiritualidad. Me parece que está muy potente y me parece que es muy necesario poner esta cosificación del vivir. Este espacio nuestro marca mucho la micropolítica también, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la vida, con la producción del vivir. Así que sería buenísimo eso, trabajarlo por más que podamos disentir en algunos puntos, porque parece que nadie puede disentir en ningún punto, ¿no? Es increíble. Bien, así que bueno, podría ser, te comprometemos, lo charlamos, eso, lo proyectamos para el año próximo, si es posible, otra vueltita. Excelente, Katia, excelente, muy clara tu exposición, me encantó realmente, así que, bueno, no sé si, Andrés, si hay algunos chats por ahí dando vueltas que faltaron. Sí, hay algunos comentarios, por ejemplo, voy a leer, estoy devolviendo, son preguntas también que ya están creadas en un enlace. Dice, ¿cómo analizamos como metodología marxista la realidad de países como la Argentina, donde el precariado y el cuentapropismo de sobrevivencia constituyen más del 40% de las personas ocupadas? ¿Hay explotación en el empleo público? ¿Quién se apropia de la ganancia? ¿Cuáles son las clases en la lucha de nuestros países? Hugo, ayer o este día, ANLO presentó su libro Grandeza sobre la grandeza de las culturas originarias, que me parece muy iluminador en lo que dijo de los frailes. No habla nada de los sacrificios humanos de los pueblos, sino lo que menciona, eso es la justificación del genocidio de los conquistadores. Habla de la fraternidad, solidaridad, justicia y demás valores que fundamentan el humanismo mexicano, que nace de los pueblos originarios. Bueno, luego hay un comentario sobre el nombre del libro, que venía a lo que da el monoteísmo, la religión como dispositivo colonial, de Abner Prado. Muchas gracias, excelente exposición, comentario, es antropológico, muy claro, Katia, muy agradecido. En la modernidad capitalista la religión se convierte en una ideología de mercado con todos sus valores y características. La sacralización del dinero es el objetivo y sentido. Poner el libro, por favor. Otro encuentro, por favor, con Katia. Gracias, Katia. Un placer. Muchas gracias, Katia.
Roberto, gracias, y ahí dejo el mail para que me agregues al grupo. Hola Katia, ¿qué relación tiene lo que explicas con el desarraigo impuesto por el capital en los oprimidos? Y pues yo ahí agregaría otra preguntita, precisamente en los términos de las personas que se mueven entre los distintos espacios, es decir, los migrantes. Los procesos de migración también no solamente fundamentan otro tipo, digámoslo, de espiritualidad, sino también otro tipo de territorio. Y creo que eso de alguna manera fundamenta también el ser consciente de los lugares en donde nosotros nos movilizamos. Y lo desafortunado en el término de los migrantes es que esa misma espiritualidad también se va moviendo bajo la lógica misma que el mismo mundo nos está movilizando, que es la del sistema mundo. Entonces, como para poder ampliar un poco más allí, como las espiritualidades que vienen desde las diferentes culturas, en los diferentes entornos, en los diferentes contextos, también pueden fundamentar ese nuevo pensamiento que, pues, de alguna manera, la obra de la filosofía de la liberación nos expone y nos conlleva a llevar un pensamiento sobre el otro, no solamente desde el sí mismo, sino de estar junto al otro, de vivir junto al otro y sentir ese otro bajo esas mismas necesidades. Muchas gracias, Katia, de nuevo por tu conversación y pues enormemente agradecido. Bueno, las preguntas que juntaste, Andrés, en todo caso las mandamos en algún momento a Katia, bueno, porque ya para Katia la medianoche, así que ya estamos cerca de medianoche. Bueno, Katia, abrazos totales y seguimos en algún contacto para poder generar el clamor popular acá que ha surgido de un nuevo encuentro. Bueno, saludos cordiales, Katia, y nos vemos. Agradecidos. Y a todos, saludos cordiales. Está grabado. Una cosa, comenzamos tocando el tema de Katia. Vamos a ver las jornadas de Slavoj Zizek, que podemos trabajar mucho el tema de la creencia, un pensador muy interesante que viene del comunismo, pero con alternativas culturales, etcétera, ¿no? Políticas. Así que Slavoj Zizek, las jornadas en diciembre, y pensar mucho de lo de Katia también, ¿no? Lo vamos porque esta es la cuestión, ¿no? Articular, pensar juntos. Bueno, de nuevo cierro acá el encuentro. Saludos cordiales.